Muy buenas friquicillos del Averno y amantes de la cultura e historia japonesa. Hoy tenemos un nuevo vídeo de historia por delante, muy interesante, continuando como nos quedamos la última vez. Espero que recordéis perfectamente mis dos vídeos anteriores hablando sobre eras japonesas. Empezamos con la era Heian, continuamos con la era y el primer shogunato Kamakura, y hoy vamos a continuar por donde nos quedamos, Ashikawa, el periodo o la era Ashikawa, también conocido como el shogunato Ashikawa o Muromachi, ¿vale? Normalmente vais a encontrarla de los dos nombres, el periodo era Muromachi o Ashikawa, ¿vale? Muromachi es como se llamó oficialmente, digamos, el periodo, mientras que Ashikawa es el nombre que le dieron por ser el shogunato Ashikawa. El periodo Muromachi comprende más o menos entre los años 1333, bueno, empezó en el 36, pero más o menos, como nos quedamos la otra vez, hasta aproximadamente el 1600, ¿vale? Unos 250 años, solo que está bastante dividido en dos partes. La primera mitad, que es la que más vamos a hablar ahora, porque la segunda mitad es muy conocida por otro nombre que seguro que conocéis muchísimo más que el mencionado periodo Muromachi, que es la era Sengoku. Iba a decir Son Goku. Sengoku. La era Sengoku, el Sengoku Jidai, es de las eras más famosas en la historia de Japón, la famosa era de guerras donde surgieron todos los samuráis más famosos y muchos de los que ya os he hablado en este canal y en estos vídeos. La era Sengoku, aunque forma parte dentro de la era Muromachi, digamos que es prácticamente una era aparte, y esa me la dejo para el siguiente vídeo porque hay mucho que hablar. Os voy a hablar de muchos samuráis diferentes en esa época, o sea, eso es el siguiente vídeo. Hoy nos vamos a centrar entonces sobre todo en la primera parte, los primeros 100 años, 150 años de la era Muromachi. Como recordaréis, el periodo Ashikawa comenzó porque en la era Kamakura estaba ya en las últimas, el pobre shogun estaba ya ahí y mandó a uno de los suyos, un tal Ashikawa Takauji, para conquistar un poco la parte de imperial por Kioto, la zona del emperador, que estaban también un poco en las últimas por ahí. Mandaron para conquistar toda esa parte también, pero Ashikawa fue más listo y dijo: ¿qué coño? Me alío con el emperador y así consigo mi propia era. Así que fácil. Y así lo hizo. O sea que así terminó oficialmente la era Kamakura y empezó el shogunato Ashikawa, que estaban respaldados por el emperador. Este ha sido el único shogunato de los tres que hubo que, digamos, que estuvieron aliados, el shogunato con el emperador, ¿vale? Fue un gobierno compartido, pero también fue realmente el más flojo de los tres. O sea, el shogunato Kamakura fue mucho más poderoso y muchísimo más lo fue el siguiente, el shogunato Tokugawa, ahí en la era Edo. O sea que realmente eso de compartir poder con el emperador no funciona tan bien como se pensaba Ashikawa. Y esto es sobre todo porque digamos que el shogunato Ashikawa no fue muy, no sé cómo decirlo, no fue demasiado respetado. Todos los daimios que estaban todavía mandando por los diferentes sitios eran demasiado poderosos para ellos mismos y muy pocos le rindieron lealtad realmente a Ashikawa. O sea que él se hizo como el líder del país sin que nadie realmente se lo creyese mucho. Por lo que el shogunato dependía sobre todo de los pocos clanes que le juraron lealtad. Y precisamente por culpa de que hubo tantos daimios con sed cada vez más de poder, más de reino y querer conquistar todo más, fueron poco a poco volviéndose todos muchos más poderosos, y de ahí estalló la era Sengoku y todas las guerras que surgieron en esa época. Durante la era Muromachi se inició el despegue del comercio y la agricultura, ¿vale? O sea, su principal fuente de ingresos, y como no cayeron en la pobreza extrema, fue gracias a que extendieron muchísimo más, ya digo, la agricultura y sobre todo, el punto más importante, el comercio. Hasta entonces ya había habido comercio, pero estos fueron los que más se centraron en ello, sobre todo comercio con los chinos en la era Ming y
también por primera vez ya empezaron a comerciar con los bárbaros de Occidente, como nos llamaban, a los Namban, que eran en Europa, ¿vale? O sea, fue la primera vez que ya empezó a haber contacto con españoles, portugueses, holandeses, con Japón. Bueno, pues lo más importante de la era Muromachi, los primeros 100 años de historia que os comentaba antes de que empezase la era Sengoku, fue una era muy rara, porque fue una era donde hubo dos emperadores diferentes a la vez y el país se dividió prácticamente en dos, en la corte del norte y la corte del sur. Y los dos emperadores mandaban a la vez, o sea que siendo con el poder de los dioses divinos que tenían los emperadores en la época, tuvo que ser mucho lío, ¿no? ¿A quién mando? O sea, ¿a quién acepto y a quién no? ¿No? Es como si fueses del cristianismo y del hinduismo a la vez, te explota la cabeza, ¿no? Los japoneses realmente no, porque son budistas y sintoístas a la vez. Pero bueno, quiero decir que tuvo que ser un momento bastante de tensión en Japón, porque todo empezó cuando el emperador de la época, Go-Daigo se llamaba, decidió expandir un poco más el poder imperial por todo el país y envió a cada uno de sus 4 hijos a una punta diferente, ¿vale? Envió uno al norte, envió otro a Kyushu al sur, envió otro al este y otro al oeste. Y bueno, pasaron muchas cosas, fue cuando al emperador se lo quitaron del medio también, hablo de época Kamakura, pasaron muchas cosas, al final digamos que solo quedaron como importantes 2 de estos emperadores. O sea, cuando se murió el padre, ya digo, pues hubo 2, como siempre digo, esto es muy Juego de Tronos, porque es que siempre hay movidas de hermanos y demás. Pues se quedó el hermano del norte y el hermano del sur, los dos con gran poder, y los dos decían que él era el único y el oficial. Lo importante es que el shogun Ashikawa apoyaba a la corte del norte, ¿vale? O sea, apoyaba al emperador del norte, diciendo que él era el verdadero. Pero resulta que el emperador del sur dijo que él era el verdadero y oficial porque ellos tenían las 3 joyas sagradas, o los 3 tesoros sagrados, como se les llama a 3 joyas en la historia japonesa, supuestamente son reales, que quien las tiene es supuestamente el verdadero sucesor imperial. Y el emperador del sur dijo que las que le habían dado al del norte eran falsas, eran una imitación cutre y que él tenía las de verdad, que se supone que fue realmente, que era real, o sea, porque cuando pasó todo esto escapó con las reliquias de verdad, pero bueno, estas cosas nunca se sabe si son verdad o no. Creo que en algún otro vídeo ya he hablado de los 3 tesoros japoneses, pero bueno, os lo digo brevemente. Los 3 tesoros nacionales de Japón: uno es una espada, Kusanagi no Tsurugi se llama, que se supone que fue la espada que salió de la cabeza amputada de Orochi, de la serpiente de 8 o 9 cabezas, yo que sé, una de tantas leyendas y mitos japoneses. La segunda fue una joya que se llama Yasakani no Magatama. Joder, qué nombres más complicados les ponéis a los japoneses a estas cosas. Y el tercero fue un espejo llamado Yata no Kagami, ¿vale? No sé si os suena un poco, si sois un poco fans de One Piece, porque estos 3 son los 3 ataques de Kizaru, ¿vale? De uno de los almirantes, tiene estos ataques que los llama de esta forma. Curiosidad friki japonesa. Supuestamente estas 3 joyas pues representaban los 3 virtudes y valores del Japón. La espada sería el valor, el espejo sería la sabiduría y la joya sería la benevolencia, ¿vale? Pues estas 3 reliquias, que por cierto siguen existiendo supuestamente en el día de hoy, cada una está repartida en un sitio diferente. Se supone que actualmente la espada está en el templo Atsuta en Nagoya, que la joya está en el Kokyo, que es como se le llama en japonés al Palacio Imperial aquí en Tokio, o sea que aquí está la joya milagrosa, y el espejo estaría en el santuario de Ise, que está en la prefectura de Mie, ¿vale? Molaría ver esas 3 joyas si realmente existen, pero supongo que son de esas cosas que están pero que nadie las ve jamás, ¿no? Bueno, pues como comentaba, la parte imperial norte, la corte norte, se le llamaba en japonés Hokucho, mientras que la parte sur se le llamaba Nancho. Y las dos juntas hacen la palabra Nambokucho, que es como se le llamó a este periodo de la historia japonesa en la que hubo 2 emperadores y 2 cortes imperiales a la vez mandando
en el país. Como curiosidad, que se les llame norte y sur no es porque exactamente una estuviese en todo lo más al sur de Japón y otra todo al más norte de Japón, sino que estaban al norte y sur respecto a Kioto, ¿vale? Para los japoneses Kioto era el centro del universo, entonces todo lo que estaba debajo de Kioto contaba como sur y todo lo que estaba encima de Kioto contaba como norte, ¿vale? Y bueno, como os comentaba, pues resulta que el nacimiento del shogunato Ashikawa y del periodo Muromachi empezó con el final de la era Kamakura, y desde el principio pues no empezó demasiado bien. Si recordáis, el periodo Kamakura, el shogunato Kamakura empezó porque el país estaba empobreciéndose mucho, el emperador les dio más poder a los demás y poco a poco ellos surgieron de la nada, consiguieron alzar al país. Podemos decir, en cambio Ashikawa fue prácticamente lo contrario. Más o menos estaba bien la cosa, pero por culpa de esto dieron una especie de golpe de estado y fue muy chungo. Por ello, desde el principio tuvieron muchos enemigos. Desde los ya nombrados, la corte del sur imperial, que decía que los del norte eran falsos, pasando por templos budistas, incluso por todos los monjes budistas y sintoístas, que eran muchos guerreros en esa época, también muchos estaban en contra de esto, y como he dicho al principio, un montón de daimios diferentes, cada uno tenía su propio poder, y a casi ninguno le moló demasiado a Ashikawa, por eso poco a poco fueron surgiendo guerras infinitas e ilimitadas hasta que explosionó la era Sengoku, que es la que os voy a contar ahora después, bueno, el próximo mes, en el próximo vídeo. Y nada más, realmente, bueno, esta digamos que no ha sido especialmente apasionante, pero realmente para mí el periodo Ashikawa fue el más aburridillo de todos los que hemos tenido. El Heian fue importante porque surgieron un montón de cosas nuevas, el Kamakura fue el primer shogunato de la historia, muy chulo, y el Sengoku que os voy a contar después, es donde estaban todos los samuráis más chulos de la época, que va a parecer una película, ya veréis. Y después la era Edo, los 250 años de paz, también bastante famosos en la historia de Japón. O sea que realmente esta es una que está aquí entre medias de todo, sin tener nada especialmente importante, pero había que contarla también, ¿no? O sea que ya la conocéis, y para el siguiente ya veréis qué divertido va a ser la era Sengoku. Nos vemos.